Mi nombre es Jorge Estevez, soy analista del Grupo R y antes de empezar me gustaría que me confirmarais si me escucháis correctamente y veis la pantalla principal, por favor, vía chat. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, un martes más, vamos con los webinarios de formación. Vamos a dedicar unos webinarios a la diseño, construcción y operativa de los índices en Forex. Ok, hicimos el martes pasado una pequeña presentación de planteamiento más o menos de lo que íbamos a hacer. Aprovecho para una pequeña presentación en nuestra web www.grupoempresarialr.com. Tenéis documentación aquí en archivo PDF, ciclos formativos y demás. Por ejemplo, el de la semana pasada pues estaría colgado por aquí. Índice Forex 1, le dais y podéis ver lo que vamos a hacer. Los siguientes también se van a colgar en la web, así que cualquier duda que tengáis, si veis que voy muy rápido, alguna cosita que no entendáis, ponéis vía chat y lo intentamos resolver. Un poco el objetivo de todo esto es que vosotros seáis capaces de lo que hemos explicado muchas veces, llevar a la práctica de una manera razonablemente sencilla y razonablemente válida cualquier idea, cualquier planteamiento, cualquier, digamos, visión que tengáis. Baste decir que las visiones que ofrecemos desde aquí pues son visiones cuantitativas de los mercados. ¿Ok? Operamos hedge, operamos spread sobre todo, mediante arbitrajes y otro tipo de técnicas. Tenéis la documentación por ahí, solemos hacerlo con un pequeño software para construcción y operativa de spread. Tenéis documentación aquí en la promoción. ¿Ok? Una cosa más, los que no la lista de correos gratuita, ponéis aquí vuestro email y recibís una vez a la semana pues los enlaces para asistir a estos webinarios, algún artículo y alguna cosita más. ¿Ok? Bueno, pues empezamos entonces. Ok, antes de en el comienzo vamos a definir, digamos, unas conveniencias. Vamos a, digamos, hablar todos el mismo lenguaje. ¿Ok? Vamos a, digamos, definir un poco las nomenclaturas. ¿Ok? Cómo vamos a llamarle a las cosas, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a pintar, para tener, digamos, una visión uniforme todos. Así cuando estemos hablando del sterling, pues sepamos a qué nos referimos y demás. Esto tiene más importancia de la que parece, porque después a la hora de gestionar en la práctica vamos a utilizar colores y digamos nos es mucho más sencillo gestionar todas estas cantidades de activos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo le vamos a llamar a los índices Forex? ¿Okay? En la nomenclatura vamos a usar los nombres comunes. Euro para el índice Forex del euro, dólar para el del dólar, Japán para el del yen, Switch para el del franco suizo, sterling para la libra, el Aussie para el Aussie, el Luni para el CAD y el Kiwi para el New Zealand. ¿Okay? Son los nombres comunes que vamos a utilizar. Todos los cruces con estos activos, que digamos que son los principales. Hay otros, como les pusimos en el webinario del martes pasado, pero si alguien quiere operar con otro tipo de mercados, pues por ejemplo con la corona sueca o noruega o lo que sea, simplemente tiene que añadirlo al sistema. ¿Okay? He cogido estos por ser los principales y más representativos. Eso no quiere decir que sean excluyentes bajo ningún tipo. ¿Ok? La estructura, cómo está formado un índice Forex. Por ejemplo, el índice Forex euro está formado por la suma de los cruces con el euro.
euro-dólar, más euro-yen, más euro-CHF, más euro-libra, más euro-AUSI, más euro-CAD, más euro-New Zealand. ¿Ok? Notar que cuando construimos un índice, estamos acostumbrados, todo lo que vemos en los mercados, por ejemplo, pues vemos el AUSI, dólar. ¿Ok? Si nosotros queremos ver el dólar AUSI, es decir, para el índice dólar AUSI, el dólar tiene que estar en primer lugar, porque es un convenio en los mercados. Si esto va para arriba, quiere decir que la primera moneda del par de monedas es la que determina el movimiento. Por lo tanto, como podéis ver aquí, para el dólar, tendríamos también este y este cruce, pero los que lo tienen de segundo, ¿vale? Hay que hacerle el inverso. ¿Ok? Os pongo un ejemplo. La cotización del eurodólar está a 1,34, imaginaros, ¿vale? Y vosotros tenéis un dólar, ¿ok? Y queréis cambiar el dólar a euros. Entonces lo que hacéis, ¿vale?, es hacer la inversa de la cotización del eurodólar y tener la transformación de los euros que tienen dólar. ¿Ok? De esta manera, el índice dólar está compuesto por el inverso del eurodólar, el dólar yen, el dólar chef, el inverso del cable, el inverso del AUSI dólar, el dólar CAD y el inverso del New Zealand dólar. ¿Ok? Hay algunos que los tienen, como por ejemplo en este caso el euro, todos de primero, otros los tienen algunos de primero y otros de segundo, y otros los tienen todos de segundo. ¿Ok? Para la creación de los índices hay que tener en cuenta esto. Si no, estamos mezclando unas monedas con las otras. ¿Ok? La excepción. Bueno, sabéis que todos los cruces con el yen, por decirlo de alguna manera, están tienen corridos dos posiciones el decimal. Me explico. Si el eurodólar cotiza a 1,34, 130, por poner un ejemplo, ¿vale? El euro-yen pues sería 1, lo que sea, 41 por 2,5. Es decir, en vez de tener aquí la coma, el separador decimal, lo tiene corrido dos posiciones. ¿Ok? Lo mismo para los que son 80,245. ¿Vale? Pues la cotización pues sería 1,79, lo que sea. ¿Ok? Por lo tanto, en la estructura de los índices, el cruce, siempre va a haber un cruce con el yen, excepto para el index dólar Japan. Digamos, transformamos para que estén todas para que tengan todas en la misma, estén todos los pares en la misma dimensión, ¿vale? Le corremos pues la coma 2 decimales para atrás, ¿vale? Dividiéndolo entre 100. ¿Ok? En el euro en este caso, en el índice dólar en este caso, en el índice sterling en otro caso, etcétera. ¿Ok? Para estandarizar, ¿qué es estandarizar? Nosotros, para comparar un índice Forex con otro índice Forex, digamos que tenemos que normalizarlos o estandarizarlos, ¿vale? Hay muchas maneras de hacer digamos, esta reducción, ¿vale? Medias desviaciones típicas desde el punto mínimo, y a partir de ahí le sumamos, como lo hacen normalmente. Parten en el primer dato de la serie histórica en 100 y a partir de ahí suben o bajan. ¿Vale? Nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si vamos a comparar en una semana, en un periodo de una semana, un índice con el otro,
¿de acuerdo? Le vamos a normalizar restándole el primer dato. Es decir, si nosotros vamos a comparar el euro, el índice euro, con, voy a coger otro color, luego hablaremos de los colores, con el índice dólar, euro, con el índice dólar, y este es el periodo elegido, imaginaros, una semana. Van a empezar todos los índices en el punto 0. ¿De acuerdo? Como cuando hacemos un retorno a una semana. ¿De acuerdo? Cuando hacemos un retorno a una semana, todos los pares comienzan en igualdad de condiciones y a partir de ahí medimos. ¿Ok? Y esto se hace pues restándole el primer dato de la serie temporal. De esta manera, el punto 1 del índice euro será el punto 1 menos el punto 1, será 0. El punto 2 será el dato del punto 2 menos el dato, o el dato del punto 1 menos el 0, lo que sea, el 2 menos el 0, lo que sea, y el último dato, pues será el último dato menos el primer dato, lo que sea. Y con eso construimos la curva. ¿Ok? Vamos a estandarizarlos de esta manera. ¿Vale? Se pueden hacer, como ya comenté, de varias maneras. Bien, los conceptos de retorno. ¿Ok? Lo normal es medirlo en porcentaje. Y, digamos, la forma más sencilla y clara también de medirlo, el retorno, es la cotización final menos la cotización inicial. ¿De acuerdo? Esto nos daría la diferencia en pips o como lo queráis llamar, o en puntos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto sería el retorno absoluto. La diferencia de esto menos esto es esto. ¿Ok? Y el porcentaje, pues es esa diferencia dividido entre el punto inicial por 100. ¿De acuerdo? En este caso, la diferencia de esto a esto, pues son 20 o 200 ticks, y la diferencia entre los 200 ticks por 100, pues la variación de aquí a aquí, pues es de un 0,15%. ¿De acuerdo? Absoluto en porcentaje y valorado. Ok, lo multiplicamos por el dinero que hay en el mercado, 100.000, en este caso un lote, vamos a dejarlo estandarizado ahí, mi lote sería menos, ¿vale? Por lo que vale. Ok, lo que vale es el inverso, 1 entre el punto. ¿De acuerdo? Y esto sería en dinero lo que es. ¿Ok? Me dice que si la fórmula no está al revés. Puede ser, si hay algún error de bulto, o que veáis o que se me haya pasado, lo mismo. ¿Ok? El retorno normalmente es el final menos el principio. ¿Ok? Nos da una cantidad. Si aumenta será positiva, si disminuye será negativa. ¿Vale? Eso lo dividimos entre el punto de partida. ¿Ok? Entre el punto de partida, y como es un porcentaje lo multiplicamos por 100. ¿Ok? Vale, sí, esto. Ok. Esto sería 0,002 entre 1.34130 por 100, y la variación sería de 15. Vale, muchas gracias JG y Borja. Ok, el valor. Sí, vamos a ver. ¿Cuánto vale? Vamos a ver. De 1. Os lo hago en
Vale, el valor del punto. El valor del punto o del tick, ¿vale? Es decir, si aquí se mueve de 30 a 31 en un lote, ¿vale? El valor es 1 entre la cotización primera. Ok, vamos con un ejemplo claro. Euro dólar, ¿vale? Voy a tener algo por aquí. Seguro que con esto ya os queda, es el segundo, el valor del tick, ya os queda más o menos claro. Vale. Vale. Tenemos un valor del tick de 0.7482. ¿Ok? Y esto es lo que vale que el eurodólar se mueva de 1.3360660 a 601 a 659. Y esto no es ni más ni menos que 1 entre 1.33660. ¿Ok? 0, 7, 4, bueno, lo que sea. ¿Ok? Es decir, el mercado Forex, dependiendo de la cotización, el valor del punto tiene, valga la redundancia, un valor u otro. ¿Ok? Por eso, cuando valoramos los retornos, consideramos, ¿de acuerdo?, el primer punto para valorar todo este retorno. ¿Ok? Es como si hubiéramos comprado o vendido en el primer punto y hubiéramos cerrado la operación en el último punto. ¿Ok? Entonces capturamos el precio en el primer punto y el precio en el primer punto es 1,34130. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ha caminado, el número de puntos o el número de pips o el número de ticks, como lo queráis medir, por lo que vale cada uno de ellos, nos da el retorno valorado. ¿Ok? De todas maneras, es medianamente común o bastante común trabajar en porcentajes, ¿vale? Nosotros trabajaremos según nos convenga con unos o con otros, ¿vale? El absoluto también es muy importante, el porcentaje desde luego, y el valorado digamos que es muy clarificador. ¿Ok? Si yo hubiera cogido todo este retorno, mi balance hubiera variado esto. ¿De acuerdo? Esto es, nos da sí, el 15%, tal, sí, 200 tips, tal, 149 euros. Es como más verdadero, como más es realmente lo que importa, ¿no? Bien, voy a introducir aquí un concepto que ahora de principio no lo utilizaremos, pero como iremos evolucionando el modelo, lógicamente lo iremos introduciendo. ¿Ok? ¿Qué es el vector? El vector son las proporciones de cada uno de los componentes que configuran o que forman parte del índice. ¿Ok? A, B, C, D, D se nombran D, E, F, G, ¿de acuerdo? Y todos, digamos, las proporciones del vector o bien se igualan a 1 o es muy común establecer un porcentaje. ¿Ok? Por ejemplo, el dólar index, el cotizado, el dólar index, el que veis cotizando, ¿de acuerdo? Pues está compuesto de un 54,6% de dólar, de 30 y tal de euro, de tal de yen, de tal de corona sueca, de tal de suizo. ¿De acuerdo? Estos todos porcentajes suman el 100%. O también se puede hacer haciéndole el 1. Es decir, pues 0,5 de uno más, o lo que sea, más 0, tal del otro, más 0, tal, tienen que llegar a 1. A este
vector se le llama vector de índice Forex. ¿Ok? Bien, se sigue el orden, o vamos a seguir el orden en el vector, el siguiente, el que hemos hablado al principio. Euro, dólar, Japan, Switch, Sterling, Aussie, Luni, Kiwi. ¿Ok? Si hacemos el vector del índice Forex dólar, este será el A, este será el B, C, D, E, F y G. Si hacemos el índice del Luni, este será el A, este será el B, este será el C, este será el D, E, F y G. ¿Vale? De tal manera que con ver esto, el índice Forex, nosotros sabemos a qué corresponde cada uno de esos números. ¿De acuerdo? Simplemente unas normas para funcionar. ¿De acuerdo? Bien, una cosa muy importante que son los colores. Vamos a llegar a un acuerdo de colores. ¿Ok? Los índices Forex, Euro, dólar, Japan, Switch, Sterling, Aussie, Luni, Kiwi, los vamos a representar con, cuando los representemos con líneas, una línea de grosor 2 y para el euro de color purple, para el dólar pink, para el Japan blue, para el Switch red, para el Sterling black, para el Aussie green, para el Luni orange y para el Kiwi brown. ¿Ok? De grosor 2. Cuando representemos los componentes del índice, lo vamos a representar con un grosor 1, es decir, más finita la línea, y el color que corresponda a la segunda moneda. Por ejemplo, si vamos a representar el euro libra, ¿de acuerdo? En el índice euro, el euro libra será de color negro, porque el sterling es negro, y como es un componente del índice, tendrá grosor 1. Si vamos a representar el dólar CAD, ¿de acuerdo? En el índice dólar, el color de esta línea será naranja y tendrá grosor 1. ¿Ok? Esta es la nomenclatura o las cosas que vamos a hacer ya desde el principio para después no liarnos y no llevar excesivo trabajo. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar entonces a construir el sistema. Bien, datos. Alimentador de datos. Me consta que muchos de vosotros o bien le pegáis a la programación o manejáis algunas herramientas, tal. La forma de conseguir los datos hay muchísimas, ¿ok? Las hay desde la forma más sencilla, es decir, exportar. Nosotros aquí vamos a construir el sistema con MetaTrader, Excel y Access, que todo el mundo los tiene, y los que tengáis la oportunidad de hacerlo a vuestra propia manera, pues en C++, en Java, en R, me da exactamente igual, pues lo podéis hacer también. ¿Ok? O en otro lenguaje de programación. Es exactamente lo mismo. En vez de utilizar Access, si quieres utilizar SQL Server, no hay ningún problema. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplitos de cómo para tener datos. ¿Ok? Vamos a empezar por el índice euro. ¿Ok? Pues por ejemplo, en una base de datos, bueno, lo primero para los que quieran seguir el primer método, es decir, el método de exportar, ¿vale? Se van al MetaTrader, en el centro de historiales, cogen los activos con el euro, tal, una hora, ¿vale? Cierre de una hora, los exportan y esto les genera un ficherito. Vamos a ver dónde lo puedo guardar.
¿vale? Para el euro dólar, euro libra, tal, 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 ¿vale? Luego, en una base de datos, cualquiera, ¿vale? Vacía, incluso da igual, ¿vale? Podéis importar, digamos, los datos, archivo de texto, por ejemplo, a los archivos que acabáis de exportar. Os lo previsualiza. Vale, que nos crea una nueva tabla. Bueno, esto ya lo veis vosotros. Y aquí es lo que tiene dentro, ¿de acuerdo? Delimitado. Delimitador del campo. La fecha está en año, mes y día. Año, mes y día. El delimitador de la fecha es un punto. El delimitador de la hora es doble punto. El símbolo decimal es un punto. El primer campo sí. Fecha, hora. Es un campo sí. Y luego nos interesa el cierre, ¿vale? Que es el penúltimo. Entonces, el último no, el penúltimo sí. Ok, que nos les importe. Ok, le damos, aquí los tenemos separados. Tal, tal, tal. Campo 1, fecha. Fecha hora, ok. Campo 2, hora. Fecha hora. Campo 3 saltar, 4 saltar. El cierre, nos no importa. Esto es el euro dólar. Es un decimal. Ok. Y el último campo que es el volumen saltar. Siguiente. Que nos pegue la tabla ahí. Y nos pegaría los datos. Aquí los tenemos. Del euro dólar. ¿Vale? Esto lo haríamos con el euro libra, con todos los demás, euro AUSI, euro CHF, tal, de tal manera que tuviéramos las tablas. ¿Ok? Esto, digamos, es una manera manual de hacerlo, ¿vale? Pero hay también, digamos, otras maneras. ¿Ok? Aquí cada uno tiene su forma. Por ejemplo, el año pasado habíamos usado, si os acordáis, por estas fechas, habíamos también dedicado al tema de programación o de construcción y demás. Habíamos hecho, a ver si recuerdo, un pequeño EA que nos leía datos de los activos, nos lo volcaba en un fichero de texto y mediante un temporizador lo añadíamos, a ver si recuerdo dónde podría estar esto. Lo añadíamos a la base de datos. Quien lo tenga, lo podemos aún recuperar. Ah, sí, efectivamente. Creo que tengo por aquí el resumen. No, este no era. No sé si era en junio. Julio puede ser. Si será en junio o en julio. Sí, creo que era aquí. Sí, aquí era. Mediante un EA del MetaTrader nos volcaba los datos a un fichero de texto, lo leíamos con la base de datos y nos lo guardaba en la base de datos, ¿vale? También se puede hacer, digamos, de esta manera. O incluso construir un poco mejor que no lo guarde directo. Aquí hay muchos. O incluso, que ahora ya las cosas funcionan relativamente bien, conectar directamente. Hay muchos brokers que permiten un API,
¿vale? Que puedes conectarte directamente al servidor de él y coger los datos de ahí, ¿vale? Tampoco nos hace falta mucho. Quien lo tenga o de otras maneras. Por ejemplo, si no recuerdo mal, vale, nosotros cogíamos de un fichero de texto el EA, era un EA simplemente de lectura, puedo tenerlo incluso por aquí, si no recuerdo mal. Vale, aquí podéis. El EA nos leía de este activo, de este, que lo podíamos definir, o incluso para leer del euro ya los podemos poner aquí, euro dólar, euro tal, nos leía el BIC y el ASC, ¿vale? Y nos lo volcaba a un fichero de texto, un datos CSV, ¿ok? Ese datos CSV lo leíamos desde aquí, ¿vale? Y lo guardábamos en la base de datos. ¿De acuerdo? De tal manera que el objeto de todo esto no es ni más ni menos que tener los datos del euro dólar, los datos del euro libra en una base de datos. ¿De acuerdo? Y luego, otra manera, que es la que voy a utilizar yo aquí, es utilizar ya la base de datos del SDS Spread. ¿De acuerdo? Yo en el SDS Spread me tengo configurados mis spreads, como todos o la mayoría de vosotros, tal, y de aquí pues voy a seleccionar pues el euro CHF, el euro dólar, el euro libra, el euro yen, el euro tal, para hacerme mi Forex Index euro. ¿Ok? Lo que voy a hacer, lo puedo hacer. La manera más sencilla, digamos, es mediante una consulta. O quien utilice, se puede hacer en tiempo de ejecución también, con órdenes SQL, o en la base de datos de SQL, mediante un procedimiento almacenado, un Tiger, se puede hacer que coja los datos de cada una de las tablas, euro dólar, euro tal, euro cual, y nos cree el índice. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a hacer de una manera sencilla y así todo el mundo puede hacerlo. ¿Ok? Creamos una consulta, ¿ok? En la cual, si vamos a crear el índice euro, ¿ok? La vamos a poner euro dólar, euro yen, euro libra, todo lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, el euro dólar, pues la tengo en la 48. Ok, ahí tengo el euro dólar. Después del euro dólar tengo el euro yen, que la tengo en la primera. Okay. Después del euro yen, el euro CHF, tengo en la 23. Después del euro CHF, el euro libra, tengo en la 60. Después del euro libra, el euro AUSI, tengo en la 61. Después del euro AUSI, el euro CAD, que tengo en la 38. Y después del euro CAD, el euro New Zealand, que la tengo en la 54. Ok. Euro dólar, euro yen, euro CHF. Vale, lo que hago es relacionar las tablas hago una serie temporal. Misma fecha, misma hora. 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 Misma fecha y misma hora. ¿Ok? De esta manera, bueno, también normalmente se hace por una orden SQL, SL, tal fecha, tal, pero así no tenemos que picar absolutamente nada, ¿vale? Y que la consulta nos muestre todos los datos, ¿vale? Entonces, empezamos fecha, hora, primero es el euro dólar,
euro dólar, el cierre. La segunda es el euro yen. Que es el cierre. Bueno, voy a poner aquí para saber qué son cada uno. La tercera es el euro franco suizo, la 23. La 60 es el euro libra. La 61 es el euro aussie. La 38 es el euro CAD. Y la última, la 54, es el euro New Zealand. Ok, aguardamos, le llamamos a la consulta el nombre del index forex, en este caso euro, ok, y al ejecutarla, perdón, vemos que efectivamente nos muestra los componentes del índice forex euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, están todos. Perfecto. Ok. Para el índice Forex dólar, haríamos exactamente lo mismo, con la diferencia de que cuando el dólar estuviera de segunda moneda, o bien lo hacemos aquí, le hacemos la inversa, 1 entre el cierre, o bien lo hacemos después en Excel, ¿vale? Se pueden hacer, digamos, de las dos maneras. No hay ningún problema en ese caso, ¿ok? Vamos, ok, terminamos la base de datos, ya la tenemos ahí. Y ahora, con una hoja de cálculo, vamos a utilizar la hoja de cálculo porque los, digamos, los gráficos en la hoja de cálculo, digamos, los manejamos relativamente, tienen un entorno gráfico mejor que la base de datos y demás. Si lo queréis hacer con otro chisme, no hay ningún problema. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, hacer las cuentas para construir el index forex. ¿Ok? Lo que hacemos es traemos los datos de la base de datos, ya nos lo doy aquí con los datos, ¿vale? El paquete, digamos que tiene una manera de conectarse razonablemente equitativa. Vamos a la base de datos. Ok. Ya nos muestra ahí la del euro, la traemos, que nos pinte ahí los datos, ¿vale? Incluso podemos hacer que nos refresque el tema de actualizaciones, refresco, selección de fechas, demás, lo tratamos en el siguiente, más a fondo, para hacer un poquito más manejable. Ahora vamos a coger cómo representamos los índices y, digamos, construir la representación de los índices, ¿ok? Bien, que nos la cree ahí. Y efectivamente tenemos fecha, hora, 1, 2, 3, 4, 5 y los componentes del índice. ¿Ok? Vale, para no hacernos muchos datos, vamos a trabajar desde principios del 2014. Vale. Después trabajamos con todos, no hay problema, pero es para
que no se nos eternice demasiado, no hacer las cosas. Vale, tenemos ahí el dato. Mira, fijaros, nos importó mal el formato de la hora. Vale, tiene algunos fallos, como todo es normal. Vale, y ahora ya la tenemos correcta, ¿vale? Ok, el dólar, el yen, tal. Perfecto. Ok, pues ahora vamos a construir el índice. Euro. Ok, pues el índice es el euro dólar más, acordaros del euro yen, que es una excepción, hay que dividirlo, o sea, correrle, bueno, ya lo veis aquí, hay que correrle la coma 2 para aquí, vamos a correr a todos los yenes que configuren el índice dólar, ¿de acuerdo? Entonces, esto se lo dividimos por 100, ¿ok? Más euro CHF, más euro libra, más euro Aussie, más euro CAD, más euro New Zealand. Ok, el valor es ese. Ok, el valor de nuestro índice es ese, lo copiamos. Hay un par de preguntas, las respondo. Ahí está. Para los datos de MetaTrader no modificas el número máximo de datos de descargas. No, que va. No es demasiado importante para en entornos diarios manejar excesivamente datos, ¿vale? Lo vamos a hacer con cierres diarios, porque una de las utilidades, digamos así, más buenas para esto es el análisis de flujos. Ok, si nos metemos con cierres diarios, los cierres diarios miraríamos operaciones de largo, de long term, a largo plazo. ¿Okay? Ya con cierres horarios, las operaciones, hay múltiples estrategias, ¿no? Después, una vez tengamos construido el sistema, empezamos a pensar sobre él. ¿Vale? Yo puedo comentar algunas de las formas que tiene esto de funcionar, pero lo que quiero sobre todo es que vosotros penséis cómo a partir de los datos miraremos cómo analizar los datos y todo lo demás. Quiero que empezáis a pensar, ¿no? A pensar cómo funciona esto. ¿Ok? La pregunta, ¿los valores de los índices funcionan igual que el futuro de este? ¿Que cotizan el futuro? No. Vamos a ver. Los índices forex cotizados tienen, digamos que lo configura alguien, el vector del índice está compuesto por esto, son unas monedas particulares, no tienen por qué ser estas, y aparte, luego, digamos, se nos escapa un poquito de esto, hay diferencia, como casi todo, entre el cálculo, con esos parámetros, y la cotización. Cuando algo cotiza, la manipulación de la cotización hace que se aleje del valor que es. No sé si me explico. Cuando a ti algo te lo dejan comprar y vender, no tiene necesariamente que ser lo que está formado, porque puedes deformarlo mediante compras y ventas. ¿Okay? ¿Para qué es el índice del euro? El índice del euro, digamos que se pueden... no sé si asististe al primero, si no, échale un vistazo en la página web y ahí ves un poquito los planteamientos que vamos a hacer con
con los índices Forex, no del euro, sino de todos, ¿ok? ¿Es alguna página en la que podamos ver los índices de Forex? No, la verdad es que no. No tengo ni idea, pero sé que sobre esto que hay muchísima documentación, ¿vale? Hay googlear por ahí y no tendréis problemas en encontrar documentación sobre eso. Pero más que, digamos, buscar fuera, lo que quiero es que busquéis dentro de vosotros, ¿no? Vamos a ver cómo se hace, cómo se construye, vamos a tener datos, vamos a tener gráficos, y a partir de eso vamos a analizarlo, y a partir de ese análisis quiero que empecéis a implementar estrategias, ¿no? Ese es el objeto. Dejar de mirar fuera, empezar a mirar dentro. Yo os voy a ayudar, vamos a mostrar cómo una manera sencilla. Hasta ahora, como veis, no hay nada que de momento se nos pueda hacer complicado hasta aquí. ¿Ok? Bien, tenemos el índice euro. ¿Ok? Lo vamos a normalizar o estandarizar, si os acordáis, ¿no? El índice euro, pues, vamos a coger, estandarizarlo desde el primero. ¿De acuerdo? Entonces, al primero le llamamos euro 0, ¿ok? Y entonces el euro estándar, por decirlo de alguna manera, estandarizado, sería el primer dato menos el primer dato, 0. Todos empiezan en 0, ¿ok? El segundo sería el segundo menos el primero, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí tenemos el índice euro normalizado. ¿Ok? Para pintarlo, cogemos lo graficamos. Ahí lo tenemos. Y recordar, el euro, el índice euro, tiene un color purple. Hemos quedado este, ¿vale? Sin andar con muchas, si es uno, si es otro, más o menos que los colores nos queden para verlos, y de grosor 2, ¿vale? Para diferenciarlos de los demás. ¿Ok? Y ahí tenemos el índice euro, podemos poner incluso el nombre y demás. ¿Ok? Este es el índice euro que refleja la fortaleza, flujos y otras cosas de la moneda euro. ¿Ok? El del dólar sería muy similar. Quedan 10 minutos, a ver si me da tiempo. Lo mismo, haríamos una consulta que, bueno, no va a dar, prefiero responder preguntas y demás. Haríamos una consulta con las tablas del dólar, ¿ok? Montaríamos la consulta con todo el dólar, exactamente como lo hemos montado aquí, ¿ok? La enlazaríamos, haríamos una pestañita, aquí pues tendríamos ya hecha la del euro. Aquí en esta segunda haríamos la del dólar, ¿ok? Aquí pues haríamos el Japón hasta terminar absolutamente todas, ¿ok? Y cada una normalizada con un gráfico, ¿ok? Después podemos mezclarlas en un gráfico. Como todas empiezan en 0, todas están normalizadas, podemos poner una al lado de otra, cada una con su color y con el grosor de línea. ¿Ok? Aquí es más o menos
el objetivo de este primer webinar, ¿ok? Cómo pasar los datos, cómo crear el índice, cómo normalizarlo y cómo graficarlo, ¿ok? Baste decir que para los que os apañáis algo, pues os quedará pues algo así, ¿no? Tendréis aquí los índices y luego ya miraremos un poco con las fechas, ¿de acuerdo? De tal manera que cada índice tendrá un color, ¿ok? Estarán normalizados y podremos ponerlos en un gráfico, unos y otros. Para los que queráis hacer con Excel, montaréis todos los índices, montaréis al final otra y graficaréis uno, otro, con un select o con un check. Podréis seleccionar uno o seleccionar otro o seleccionar otro, ¿de acuerdo? Para ver algo parecido a esto. ¿Ok? Este es digamos, el primer paso. ¿Ok? Tenerlo, si tenéis tiempo, crear todos los índices con todos los colores para partir de ahí, digamos, el siguiente webinario. ¿De acuerdo? El siguiente webinario vamos a tratar sobre todo retornos entre fechas. Aquí se trabaja mucho, o trabajan mucho los que funcionan con esto, con el three screens, las tres pantallas, ¿no? Lo que va de semana, los retornos semanales, hemos estado estas 2 últimas semanas analizándolos, y mensuales, ¿vale? Para hacer un análisis de flujos, digamos, de cómo se comportan las cosas, ¿ok? Bien, y ahora respondo un poco las preguntas. El índice del euro es como el índice del dólar. Sí, efectivamente, el índice del euro se construye como el índice del dólar, pero los componentes del índice del euro son estos, y los componentes del índice del dólar son estos, y los componentes del índice Luni pues serán otros. ¿Ok? En el MetaTrader está el índice del dólar. Sí, dependiendo del broker, nos puede dar ese activo o no. ¿Sería correcto en la consulta del dólar meter el cruce con el oro o la plata? No. ¿Ok? No es que no sería correcto o no correcto. Digamos que yo estoy dando aquí una construcción de un índice para los mercados habituales. Si una persona, alguien de vosotros, no trabaja con el kiwi, ¿vale? Puede quitar el New Zealand de todos los índices y quedarse con los otros 5. Si una persona no trabaja con alguna de estas o trabaja con estas y alguna más, puede incorporar alguna más. ¿Ok? No tiene, digamos que para funcionar con esto, tienes que funcionar con los distintos mercados. Y no se mezcla oro o plata o petróleo o otra cosa, porque el Forex es un mercado conectado. ¿Vale? Si esta moneda, este dólar, está conectado con este dólar, y está conectado con el dólar que forma este euro, y está conectado con el dólar que forma el índice CAD. Es decir, tienen todos el mismo, digamos, están estructurados de esa manera. De hecho, para que baje un par, tiene que subir otro. ¿Ok? Digamos que es como un sistema conectado, linkado, ¿no? Disculpe, la normalización de este, ¿puede repetir? Sí, sin problema. Hemos hablado, aquí se ve un poco mejor. Vale, para normalizarlo, lo que vamos a hacer es, en el primer punto de la serie temporal, que todos partan de 0. ¿Ok? Nosotros cuando vemos un retorno,
el retorno semanal de esto, ¿vale? Todos parten del mismo punto y a partir de ese mismo punto, pues uno sube tanto, el otro baja -5, el otro baja -10, lo que sea. Uno sube 30. Y para hacer esto, lo único que hay que hacer es... el primer punto 0, ¿vale? Y el primer punto de la serie temporal menos el mismo, 0. El segundo punto de la serie temporal menos el primer punto, que sería K3 menos K2, ¿vale? Para mantenerlo fijo y que no nos lo copie, lo que hacemos es ponerle, definirlo con una variable, con un nombre definido. Y así ya nos da la normalización para todos los demás. ¿Vale? Hay muchas maneras, ¿de acuerdo? Por el mínimo, por media y desviación típica, ¿vale? Esta es una sencilla y tan buena como las demás. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos. Para la semana continuamos. Si tenéis tiempo, pues los demás índices, como os he explicado hasta ahora, acordaros del inverso, acordaros del tema del Japan, del yen, que hay que ajustarlo al decimal y nada más por hoy. ¿Ok? Para la semana más continuamos. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.